y el tema del que me voy a ocupar lleva por título Reputación, calidad y éxito en educación, tratando de ahondar precisamente en el concepto de calidad. Y el esquema que voy a seguir es este. Comenzaremos con el debate sobre la reputación, entendido ese debate y esa reputación como calidad percibida en el marco de la calidad de la educación, para subrayar al final las que considero podrían ser propuestas 10 luchas para el logro de la excelencia académica y finalmente algunas consecuencias para el gobierno de las universidades. La universidad tiene, sin ninguna duda, un papel importante que desempeñar en la sociedad y debe responder a las expectativas que se le plantean. Tiene una función social y cultural y es, sin duda ninguna, un factor clave para la generación de conocimiento y para el desarrollo. De ahí que en algunas épocas, la actual probablemente es una de ellas, se hace preciso replantear determinadas cuestiones e introducir reformas que puedan modificar su orientación o su proyección social. En este sentido, hace ya unos años, la UNESCO, tras una conferencia mundial sobre la educación superior en el siglo XXI, redactó una declaración de la que quería traer aquí algunas ideas por si nos servían de marco para empezar nuestra reflexión. Entre los objetivos que el documento que elaboró este organismo internacional señalaba están, por ejemplo, estos 4, había alguno más. Fomentar la misión de contribuir al desarrollo sostenible y al mejoramiento de la sociedad, formar ciudadanos altamente cualificados y responsables que participen activamente en la sociedad, proporcionar las competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico, velar por la transmisión, decía finalmente, a los jóvenes de aquellos valores en los que se reposa la ciudadanía democrática. Pensaba que si algo destaca en esta declaración es precisamente la continua referencia que se hace a la función social de la universidad, unida, eso sí, a su cometido de promover, generar y difundir conocimientos mediante la investigación y el fomento de la interdisciplinaridad. Pero lo que me interesaba subrayar es cómo se señalan aquí, en estos objetivos, se señalan los principales retos a los que probablemente se enfrenta la educación superior contemporánea, entre los que se encuentran la calidad, la internacionalización y el servicio a la sociedad. En esta sesión, en estos minutos, me centraré solamente en uno de esos aspectos, concretamente en la calidad, en la educación, tal como es percibida hoy, es decir, en términos de reputación. Y me gustará, como decía, ofrecer al final un pequeño decálogo, por si sirve, por si puede ser una reflexión para el gobierno de las universidades. Comencemos, por tanto, con el debate de la reputación, el debate sobre la reputación. Y como afirma el documento de partida de este congreso, que creo que todos disponen de él en su documentación, en el debate público y en el académico, los últimos 3 lustros han sido testigos de un renovado interés por la cuestión de la reputación en las instituciones de educación superior, aunque la problemática sin duda es bastante más antigua que esta. Los gobiernos se preocupan acerca de si las universidades de sus países se sitúan o no en posiciones destacadas de los rankings. Los académicos utilizan esas posiciones como indicio de calidad de sus sistemas universitarios. Los dirigentes de las universidades, como no, incorporan también la gestión de la imagen y la reputación de sus universidades a sus quehaceres ordinarios, ocupados en muchos países en una creciente competición para atraer alumnos, matrículas, profesores y recursos para la investigación. Y, en fin, los profesores, aquellos con más ambición académica o investigadora, aspiran a desempeñar su trabajo en instituciones con más reputación. Bien, si nos preguntamos por qué factores han sido más importantes para entender la aparición de este concepto de reputación universitaria en la discusión pública, probablemente podemos apuntar a 2. Por una parte están las transformaciones en que están inmersos muchos sistemas de educación superior y que parece les conducen a una necesaria competencia entre las universidades.
Por otra parte, también está otro factor, la disponibilidad de esas herramientas de medida de la reputación, que son los rankings universitarios, que han despertado una discusión bastante amplia entre los participantes en el debate público sobre la universidad. Si pensamos en el primero de estos factores, en esa competencia entre las universidades, son muchas las razones que explican el por qué se ha producido una mayor competencia entre las universidades, que les llevan a pugnar por mejores estudiantes, mejores profesores, más recursos financieros. Mencionaría, por un lado, entre esas razones, en primer lugar, la escasez, o más bien el decrecimiento, de los fondos públicos que se están dedicando a las universidades. Y, por otro lado, está también el cambio que ha habido en las reglas que se han establecido para la distribución de esos fondos, concretamente para la investigación. En última instancia, si las universidades parece que han de competir entre sí, de algún modo necesitan entender cómo son percibidas por los distintos públicos relevantes, por el alumnado, por el profesorado, por los financiadores públicos o privados, por el resto de las universidades. Es decir, parece que no tienen más remedio las universidades que preocuparse por su reputación y ocuparse directamente de ella. Bien, conviene recordar también en este dibujo sobre el debate sobre la reputación, conviene recordar que los estudios sobre la reputación universitaria emergieron en torno a 1990 y provenían de corrientes de investigación como los estudios de estrategias de organizaciones, sobre todo de empresas y en particular de los estudios de marketing y de imagen empresarial. Pero da la impresión de que recientemente van siendo cada vez más los que estudian la reputación desde campos como la economía de la educación, la sociología de la educación o, podríamos decir, los estudios sobre educación superior en general, campo en el que más abundan últimamente los estudios sobre reputación. Sin embargo, la lógica de la competencia no es la única posible, ni en la vida, ni en el gobierno, ni en las universidades. La teoría de juegos, por ejemplo, en una de sus principales contribuciones a la dirección estratégica, señala que desde ella se ha permitido una mejor comprensión de las situaciones competitivas debido a que han aportado una mejor estructuración de los problemas. Se trataría, por tanto, de poner el énfasis más en una visión cooperativa que competitiva, identificando los jugadores que participan, el valor añadido de cada uno, las reglas del juego, las tácticas de distintos jugadores o el alcance del juego. Puede ayudar, en definitiva, a tener una visión más global. Pero volvamos al debate sobre la reputación, que es el que nos ocupa. La variedad de públicos, de ámbitos, de campos de la reputación se refleja en una gran diversidad de elementos o de componentes de ella. Cada uno de esos elementos hace referencia a las diferentes funciones que puede cumplir la universidad, a cuestiones específicas en cada una de esas funciones y a las condiciones en que se cumplen sus funciones. Así, una universidad puede tener buena reputación como institución que, por ejemplo, prepara buenos profesionales para el mercado de trabajo, o que hace investigación de primera línea, o que proporciona una educación general o liberal a sus alumnos, o que contribuye a contar con una ciudadanía más cívica, más responsable, entre otras funciones. Las investigaciones que adoptan este enfoque, diremos, complejo de la reputación universitaria tienen que estudiar diversos factores para explicar las estimaciones sobre la reputación que hagan los distintos públicos. Por un lado, han de considerar, lógicamente, factores objetivos, es decir, los que reflejan, en la medida de lo posible, la realidad de la institución de educación superior correspondiente, pero también han de considerar, por otra parte, factores subjetivos, es decir, los que modulan los intereses, las expectativas o las percepciones de quienes emiten esos juicios. Y esta doble perspectiva, objetiva y subjetiva, nos abre las puertas a una disyuntiva interesante en el mundo educativo actual entre calidad
objetiva y calidad percibida, precisamente en el mundo educativo. Y es esta idea la que nos abre las puertas al segundo punto del que me gustaría tratar, que se podría enunciar como la reputación como calidad percibida. Y hay aquí como tres conceptos entrelazados: éxito, calidad y excelencia. A nadie escapan, pienso, las importantes consecuencias que tiene situar el éxito en el corazón de la educación. O dicho de otro modo, concebir que el fin de la educación es triunfar en la vida, interpretando el éxito en función de categorías economicistas, tecnológicas o de simple y estricta aceptación de propuestas, ideas o actuaciones. Que lograr el éxito es uno de los fines esenciales de la educación es una afirmación, diría, ampliamente aceptada y compartida en la cultura en la que vivimos. Y suele además pensarse que calidad y éxito, concebido este éxito como triunfo, son lo mismo. Se persigue así el éxito académico, el éxito emocional, el éxito laboral, en el marco de la búsqueda de mayores índices de calidad en la educación. Pero ahondemos un poco en este concepto de éxito. La definición de éxito que nos da el diccionario apunta en primer lugar al resultado, dice, feliz de un negocio, de una actuación. También, en un segundo lugar, señala a la buena aceptación que tiene alguien o algo. Y por último, habla de al fin o terminación de un negocio o asunto. Pero si acudimos a la etimología, comprobamos que estamos ante una voz tomada del latín exire, salir, que evolucionó tomando exclusivamente el sentido positivo, es decir, salida feliz o resultado feliz de algún negocio. En cambio, en inglés, por ejemplo, exit conservó su sentido original latino, simplemente salir. En castellano, en cambio, tener éxito es sinónimo de triunfar y lo contrario, lógicamente, es fracasar. La calidad, que con tanto ahínco persigue nuestra cultura, enlaza entonces con el éxito entendido como una categoría social. Y se entiende que algo tiene calidad si tiene éxito, aunque tendría que ser más bien al revés. El éxito es, o debe ser, resultado de la calidad, porque la calidad es objetiva. Se da cuando algo es bueno, es decir, cuando cumple los requisitos que exige lo que los clásicos llamaban la esencia o el modo de ser de algo. Un buen bolígrafo, por ejemplo, es aquel que escribe bien, y en el caso de la actividad humana se refiere al buen hacer. Una buena gerente, un buen abogado, una buena profesora o un buen padre son tales si cumplen lo que exige su oficio, si lo hacen bien, con relevancia. Otra cosa es, podríamos decir, la reacción del público, que acepta normalmente lo bueno, aunque a veces se puede equivocar y no sabe apreciar lo valioso, sobre todo si se atiene a otras consideraciones, conveniencias o intereses al observar o al valorar esa realidad. Sería un error, por tanto, confundir la calidad con el éxito y, desde luego, sería un sinsentido hacer depender la calidad del éxito. Sería el mundo al revés. Y, por cierto, esta es la concepción del éxito que muchas veces tenemos en nuestra sociedad, más de carácter emotivo-social y que implica como una especie de confusión entre calidad y cantidad. Lo mejor es entonces lo más vendido, lo más visto, lo más votado. Mi propuesta sería tratar de rescatar lo mejor de la cultura de la calidad en el ámbito educativo, ofreciendo una visión de la calidad diferente de la habitual, a la que denominaría calidad personal. Y finalmente aparece el tercer vocablo, junto con los dos anteriores vistos. El vocablo es excelencia, también muy presente en todos los debates sobre la calidad. Excelente es lo que destaca por encima de lo normal, tanto en lo relativo al modo de ser como a la conducta. Excelente se dice también de lo que da buen resultado y supone un grado máximo de calidad y no se mide tampoco por el éxito. Excelencia y calidad son, por tanto, términos que se manejan indistintamente en la práctica. Sin embargo, podemos seguir preguntándonos, ¿es sensata o no lo es esta búsqueda
afanosa de resultados tangibles que la calidad implica. Esta búsqueda más o menos obsesiva de resultados ¿no supone de algún modo un fraude? ¿No tiende a contaminar de alguna manera el necesario desinterés inherente a la ciencia o a la innovación? ¿No podría entrañar, finalmente, el riesgo de supeditar todo al final del proceso, desestimando todo lo que le precede? Aceptemos que la calidad pretende resultados, éxitos, y que estos pueden calificarse de excelentes. Pues para redimir esa búsqueda de resultados, creo que hay que ser conscientes de que, queramos o no, esos resultados son condición imprescindible para la supervivencia de una organización. Suponen un proceso que lo sustente y son la demostración de que se ha trabajado con criterios de calidad. Por eso la calidad, como no, implica el conjunto de un sistema. Los criterios de calidad, en fin, orientan a todos los que colaboran en una empresa hacia el buen hacer. Pero veamos en concreto cómo se suele entender la calidad en el ámbito educativo. Diría que el interés por la calidad de la educación surge cuando ya no es tan necesario preocuparse por la cantidad. Entonces surge la preocupación por la calidad. La idea de calidad no es nueva en su esencia en el mundo educativo, más bien es inherente a la educación misma. Esa orientación intencional hacia la mejora, la excelencia o la perfección de las personas. Sin embargo, la palabra calidad empieza a aplicarse a gran escala en la educación en Estados Unidos hacia 1983 y fue a raíz del trabajo de la Comisión Nacional de la Excelencia en Educación, que se crea para afrontar algunos problemas claramente percibidos en la sociedad americana, como son, o como fueron en ese momento, la pérdida tanto de la competitividad en las empresas como de la integración en la sociedad norteamericana. Y estos problemas, se decía, como no, siempre ocurre lo mismo en tiempos de crisis, la tabla de salvación es la educación. En tiempos de crisis también el culpable de casi todo es la educación. Pues también se decía, estos problemas son consecuencia del mal estado de la educación y por tanto hay que promover una educación de calidad. Y ahí es cuando se empieza a utilizar. Y esta idea se extendió a muchos países. La OCDE, por ejemplo, la hizo suya y convocó por su parte reuniones, propuestas para garantizar esa calidad. Hoy es un tema de moda, podría decirse incluso que se habla en exceso de ella y se la presenta especialmente como un reto para los sistemas educativos. La Unión Europea, más concretamente, menciona la calidad de la educación por primera vez en el Tratado de Maastricht en 1992. Y en este marco, un tópico habitual es identificar de manera, diría, superficial y abusiva, la calidad con una educación elitista, para descalificar, por supuesto, la calidad por su supuesto carácter discriminatorio. Pero, en mi opinión, la verdadera calidad en educación no está reñida, sino todo lo contrario, con la equidad y con la justicia social. Y quienes creen lo contrario están pensando quizá más en los sistemas educativos, en sus estructuras, con las limitaciones que tienen, que en la educación desde una perspectiva personal. Lo que sí es cierto es que la preocupación por la calidad surge a finales del siglo XX y es en ese contexto de búsqueda de competitividad económica, que ha traído consigo la creación de organismos para el control y para la evaluación de la enseñanza. Esta noción de calidad dentro del mundo educativo puede entenderse así en el ámbito más estrictamente educativo como en dos visiones. En un sentido más bien político-social, relacionado con la calidad del sistema educativo, y en un sentido propiamente educativo, en un sentido más personal o social. En el primer caso tiene que ver con objetivos, organización, funcionamiento del sistema, o sea, aspectos externos, aspectos estructurales. En el segundo, en cambio, se apunta a la esencia de la enseñanza y de la educación, a la realización personal, al tipo de formación que mediante la actuación educativa se promueve y, de hecho, se logra. Y es en este segundo sentido en el que la calidad supone promover la mejora personal, más que el logro de indicadores externos de calidad, que por supuesto tal vez son, sin ninguna duda,
condición necesaria o conveniente para la calidad, pero no son condición suficiente para lograr la calidad en sentido radical, porque con esos indicadores, no nos engañemos, cabe hacer trampa. Lo que llevamos dicho, creo, cobra mayor sentido cuando consideramos que la educación recibe sus fines precisamente del objeto sobre el que actúa y, por tanto, el fin de la educación, y ahí radica la calidad de la actuación educativa, solo puede definirse por el bien de las personas que se educan. Pero la noción misma de finalidad se ha convertido en algo tremendamente problemático en el mundo contemporáneo. Y, sin embargo, curiosamente, en la actuación humana, el principio de la comprensión es el conocimiento del fin, de la dónde vamos, de las motivaciones, también en el mundo de la universidad. Y si queremos hablar de calidad en la educación, no podemos conformarnos con preocuparnos por los procesos, por los productos o por las estructuras, sino que hemos de apuntar directamente a las personas. Y es desde ahí, desde donde me gustaría hacer la propuesta que mencioné al inicio, sobre los que pienso podrían considerarse elementos principales de la calidad, presentados en forma de 10 claves de la excelencia universitaria. Un decálogo que incluye, en primer lugar, 3 fines propios de la universidad, a continuación 6 medios para conseguirlos y, finalmente, una palanca operativa. Y titulo estos 10 puntos como las 10 luchas por la excelencia universitaria. Llámense propuestas de cambio, retos, campos de mejora, obstáculos también, cómo no, porque nunca será la calidad o la excelencia algo logrado, final o estático, sino que más bien será siempre un difícil equilibrio dinámico, en riesgo de acertar o fallar y tremendamente frágil. Yo hablaría de la fragilidad de la calidad en el mundo de la educación. Y de ahí la necesaria atención que desde el Gobierno de las universidades requiere esta búsqueda de la reputación en cuanto a calidad percibida. Las 3 primeras luchas son los 3 fines, ya mencionados por el rector hace unos minutos en el acto inaugural. Excelencia en la docencia, excelencia en la investigación, excelencia en la transferencia de conocimiento. Excelencia en la docencia, primer reto. Incluye sin duda una variedad de elementos a tener en cuenta, tales como, por ejemplo, el modo de realizar, la selección, la promoción y la cualificación del profesorado, o el grado de internacionalidad en una universidad, las iniciativas de innovación educativa, la calidad de los materiales de docencia, o una adecuada reflexión sobre cuál es el papel de la tecnología en la docencia, o cuál es y será el tiempo de permanencia en los campus de los estudiantes en el futuro, con vistas a su formación, o cómo se fomentan, por ejemplo, las prácticas internacionales. Sin ninguna duda, la excelencia en la docencia presupone la atención individualizada de los estudiantes, tanto en su itinerario académico como con vistas a su futuro profesional, e integra procesos de sensibilización, de detección o de transformación para la igualdad, la inclusión. También pide esa excelencia en la docencia guardar un adecuado equilibrio entre profesorado con experiencia cualificada y profesorado en proceso de cualificación, que no es tarea sencilla, ni muchísimo menos de llevar a cabo y que requiere gobierno y previsión. La segunda lucha, excelencia en la investigación. Y esta puede alcanzarse, entre otros aspectos, por la solidez de esos grupos consolidados, por la participación, como no, en proyectos financiados en I+D+I, o en proyectos europeos e internacionales, y también, por supuesto, en las publicaciones de calidad en revistas nacionales o internacionales. Y excelencia, tercero de los fines, en la transferencia de conocimiento. Es esa tan traída y llevada tercera dimensión, tercera misión de la universidad, en su conocida doble vertiente, económica empresarial y cultural social. Incluye cuestiones como las relativas al acceso a la universidad, a los precios de las matrículas, pero también la presencia, por ejemplo, de proyectos de aprendizaje-servicio, donde se ofrece a los estudiantes la posibilidad de relacionar
esas asignaturas que cursan con proyectos de servicio a la comunidad. Esta transferencia pide, sin ninguna duda, una mayor vinculación de la universidad con el mundo laboral, la necesaria y a la vez manida, a veces, empleabilidad, pero también requiere una conexión con la problemática social, con el fomento de la responsabilidad social, o ver las universidades como espacios de ciudadanía, si lo podemos decir con una sencilla imagen. Las 3 primeras luchas. Vayamos a las 6 siguientes. Los 6 medios para conseguir esas 3 fines, esas 3 misiones de la universidad. En primer lugar, el primer medio presupuesta la aspiración a la excelencia en las 3 dimensiones mencionadas. Es vital ser excelentes en algo propio de la universidad en cuestión. Como en el mundo anglosajón se apunta, esta es la distinctiveness. No se puede ser excelentes en todo, obviamente. Es preciso contar con un proyecto realmente único, relacionado con la identidad, con la misión de la institución, sobre el que se pueda construir una marca. Algo realmente unido a la identidad y a la misión que tiene esa universidad, esa institución. El segundo medio, financiación. Especialmente en las actuales circunstancias económicas, resulta necesario conseguir los necesarios fondos públicos y privados que permitan contar con las infraestructuras adecuadas para la docencia, con la imprescindible dotación de los proyectos de investigación. Tercero, la participación. Los proyectos colectivos, y una universidad lo es, requieren la implicación de todos los que participan en ella. Por tanto, para conseguir la calidad, pienso que se precisa necesariamente generar un cierto sentido de pertenencia, tanto en los alumnos como en los profesores, como en el personal de administración y servicios, como en los graduados. Y esto implica crear para los profesores un entorno estimulante de trabajo, un lugar donde puedan desarrollar los ideales de su vocación universitaria. La comunicación. La comunicación es otra de las luchas importantes en la institución universitaria, que cada vez tiene más fuerza, por cierto. Es la gestión estratégica de la comunicación, tanto interna como externa. Y esto implica muchas cosas, pero entre ellas transparencia interna y externa, información pública, rendición de cuentas, participación también en los debates sociales. No tiene menor importancia también mantener, otra de las luchas, unas excelentes relaciones internacionales y nacionales. Las universidades excelentes participan en redes e incluso forman sistemas universitarios, nacionales o regionales, que permiten reconocer el valor que aporta a la sociedad el conjunto de la institución universitaria. Y esto implica espíritu abierto y cooperativo, no siempre fácil. Y el último medio, apertura al entorno. Este último elemento incluiría, entre otras cosas, las actividades de extensión universitaria, que recuerdan la necesidad de ese aspecto tan destacado por organismos internacionales como es posibilitar un aprendizaje permanente a los ciudadanos. Y terminamos con la palanca operativa, la 10ª lucha. Sería el gobierno de las universidades. Para alcanzar esos estándares de calidad se requiere una dirección profesional, eficaz y participativa. Al final, mucho se juega en el entorno donde se toman las decisiones, donde se ejercita el liderazgo y donde se asumen las responsabilidades. Como en todas las organizaciones, en las universidades quienes gobiernan tienen la misión de orientar los medios hacia el fin al que se aspira. Es decir, todo, también en la universidad, tiene razón de ser si cumple la misión para la que la universidad está llamada. Y ese sería, pienso, el enfoque adecuado para entender y para explicar muchas otras realidades en torno a la universidad, o para rehacerlas, si fuera el caso, como por ejemplo el papel de las agencias de evaluación o los cuestionarios de evaluación, por mencionar algunas sencillas. Para acabar, me gustaría apuntar a una realidad que acaso se pueda hacer algo extraña para
algunos entornos universitarios actuales, pero que pienso vale la pena pensar en ella, aunque sean unos escasos minutos. Son las consecuencias que para el gobierno ordinario de las universidades tiene lo que llevamos visto. Porque, como decía, al final, quien gobierna y quien decide es aquel que, con visión de conjunto, con capacidad de agregar, venciendo inercias, orienta las iniciativas y sabe superar a veces los pesos muertos que encuentra en el camino. Es decir, se hace cargo, sin desaliento, de impulsar esas luchas, aunque sea costoso. La universidad está vertebrada en torno a esos tres polos que hemos mencionado, la docencia, la investigación, la transferencia, en recíproca tensión, como no, fecunda, pero también frágil, cuya fractura, desde luego, conduciría a reemplazar la universidad por un conglomerado de academias o de centros de investigación o de observatorios culturales o incluso, si se me permite, de apéndices empresariales. Pero ¿cómo evitar esa fractura? Diría sencillamente, potenciando la actividad en torno a la cual gira constitutivamente la vida universitaria, que es el conocimiento, y que marca, en último término, el ritmo temporal de la institución universitaria. Quedan, lógicamente, muchas cuestiones abiertas, pero tenemos que terminar. Cuestiones abiertas que, sin ninguna duda, investigaciones futuras han de ir respondiendo y a las que este congreso que se inicia, sin duda, atenderá. Cuestiones como las que se sugieren en la documentación entregada que tienen en sus carpetas. Yo me he referido especialmente al primero de los bloques de preguntas que tienen ahí en su documentación, a las cuestiones que se refieren a la reputación en el mundo de la universidad. Y tengo la convicción de que todas estas cuestiones, todas estas preguntas darán lugar a un encuentro fructífero estos días, fructífero e interesante, y pueden aportar, en cualquier caso, pistas para la reflexión en la temática de la reputación universitaria, en la que en estos días tendremos oportunidad de adentrarnos. No he pretendido ofrecer aquí respuestas cerradas a las distintas cuestiones que se plantean, ni lo he pretendido ni cabría hacerlo realmente. Todavía no contamos con un corpus de investigación suficiente para hacerlo. Más bien, he procurado plantear algunas líneas de discusión y espero también haber podido ofrecer algunos criterios para evaluar esas posibles respuestas, así como para que nuestra discusión estos días sea fructífera. Me ilusionaría realmente que estas jornadas fuesen una ocasión de, al hilo de la reflexión sobre la reputación universitaria, profundizáramos en cómo desde la universidad podemos colaborar en la formación de los estudiantes como ciudadanos.